Bien, jóvenes, ¿cómo están? Les saludo el profesor Reina. Pues vamos a hacer una videoclase en donde estemos explicando paso a paso el montaje, las conexiones de un circuito electrohidráulico. En este caso haremos la parte de fuerza y también la parte de control. Bien, vamos a ver la secuencia que nos ha tocado hacer. La secuencia que vamos a, o las acciones que describe el actuador son: sale 1, después sale 2, después entra 1, después entra 2. Es una secuencia sencilla porque el orden de entradas coincide con el orden de salida. Entonces acá vamos a utilizar una válvula tipo H con centro tipo H y con centro retorno a tanque. Y aquí tenemos todo el esquema donde vamos a hacer lo que es el control. Entonces vamos a hacer esto acá. Acá nosotros ya tenemos el montaje de la mayoría de elementos. Ya comenzamos a hacer las conexiones. En este caso acá tenemos el cilindro doble efecto, que va a ser el número 1 y que está monitoreado. Bueno, acá vamos a cambiar la válvula a la tipo H. Así, esta va a trabajar con este cilindro, esta va a trabajar con el cilindro 2 y la válvula tipo H trabaja con el actuador 1. Entonces de esa manera, más arriba. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a iniciar conectando las presiones para las válvulas en el punto de conexión en P. Una conexión en P de presión para cada una. Ya tenemos la primera de nuestro distribuidor de aceite hidráulico a las presiones. Ahora vamos a hacer las conexiones de retorno a tanque. O sea, buscamos el punto de conexión en T, que es retorno a tanque. Hacemos un pequeño bypass para que retornemos a tanque. Ahora vamos a iniciar a hacer las conexiones. En el caso A, aquí no hay mucho de dónde perderse. En el primer cilindro A va con A y B va con B. Lo mismo ocurre en el cilindro 2. Entonces vamos a hacer esas conexiones rápidamente. A con A y B con B en cada uno de los actuadores hidráulicos. Entonces ese es el punto de conexión B. Ahí ya tenemos todo lo que es la parte de fuerza, que es el sistema hidráulico. Ahora vamos a iniciar la parte de control, que es la parte eléctrica. Y nosotros, pues, para que describa este orden, vamos a jugar con los solenoides y los finales de carrera. Iniciamos con nuestro paro de máquina. Entonces, y en serie nuestro pulsador de marcha con un solenoide de K1. No es solenoide, primero es el relevador K1. Entonces comenzamos ahí. Ya la parte eléctrica la hemos estudiado todo. Tenemos que alimentar la parte superior y la parte inferior a 0 voltios. Entonces comenzamos bien. Ahora vamos a utilizar el pulsador 1112, que va a ser de paro. Este es paro, ahora este va a ser marcha. Por lo tanto vamos a ocupar 1114 para un contacto normalmente abierto. Y después venimos del punto de conexión 14 a la entrada de la bobina, y de la salida de la bobina cerramos circuito en 0 voltios. Ahora lo siguiente es hacer la segunda línea, que es utilizar un auxiliar de la bobina K1. Utilizamos un auxiliar de la bobina K1, o sea, entramos en 11 y salimos en 14, el punto de conexión 14, y esto va a estar en paralelo a la conexión. En este caso, buscate, lo que vas a hacer es buscarle los más larguecitos, los que siguen. Eso, tráete esos que son un poco más largos, y vas a conectar el pulsador de encendido. Recordá, fíjate bien, ¿verdad?
En paralelo es el pulsador de encendido. Entonces es este que está acá abajo, mira. Entonces uno para acá y el otro aquí. Dale, uno para cada uno. No. Así. Correcto. Utilizamos el auxiliar en paralelo con el pulsador de marcha. Ahora sí está bien conectado. Anteriormente no lo estábamos haciendo bien. Ahora vamos a ver nuestro esquema. Vamos a apoyarnos de un auxiliar de K1, un final de carrera en serie, después un auxiliar de K3 cerrado y nos venimos al solenoide, al relé K2. Entonces comenzamos ahí. Utilizamos en este caso muy bien, no hemos puesto los finales de carrera. A ver, vamos a ubicar un final de carrera para cada uno. Rápido. Los dos finales de carrera acá y dos finales de carrera aquí. No. Recuerden, izquierdo a izquierda y derecho en la derecha. Ok. Entonces, este tiene que ir más hacia acá. Entonces dice que vamos a iniciar con el 2B0. Entonces vamos a ver otra vez el esquema. El final de carrera que va en el diagrama acá es el 2B0. ¿Cómo ubicamos el 2B0? El 2B0 pertenece al cilindro 2 y es el que está cuando el actuador está retraído. Entonces, físicamente, este es el actuador 2, pues entonces el final de carrera que vamos a utilizar va a ser este acá. Entonces venimos y alimentamos un auxiliar normalmente abierto. Ahí venimos directamente a la conexión en común del final de carrera 2B0. Ahora salimos del final de carrera y vamos a un auxiliar, ese está bueno, normalmente cerrado a un normalmente cerrado de un K4. Entonces K4 sería ese que está ahí. Auxiliar. Sí, auxiliar. Salimos del normalmente abierto, del normalmente cerrado, que sería el 12. Perdón. 1, 2, 3, sí, tenés razón, es en el K3. Entonces vamos al K3. Ahí hay que tener mucho cuidado en eso. El K3. Y ahora vamos a la bobina principal de cerrado. Ahora sí. A1. Y ahí ya cerramos circuito en 0 voltios. De hecho ya está conectado ahí. Ahora vamos a hacer la retención con un auxiliar de K2. Entonces venimos a utilizar un auxiliar de K2 normalmente abierto y la retención va a ser, ¿sí?, normalmente abierto, y venimos acá a este punto, que este punto es la salida del final de carrera, es el final de carrera. Ahora vamos con la línea de trabajo 5, que consiste en un auxiliar K2 al solenoide 1Y1. El solenoide, quiero ver, si es 1Y1, entonces el solenoide 1Y1 es el que vamos a activar ahorita. Entonces buscamos el auxiliar K2 y ahora vamos al solenoide 1Y1, que en este caso es este que está acá. Vamos a ver. Y posteriormente cerramos el circuito en 0 voltios. Ahora vamos con la siguiente línea de trabajo, en donde vamos a utilizar un auxiliar de K2 con un final de carrera 1B1, un auxiliar cerrado de K4 y una bobina de K13. Entonces comencemos. Esta es la línea de trabajo número 6. Comenzamos con un auxiliar K2. Salimos del punto 34, conexión 34, y nos venimos a 1B1. 1B1 sería el final de carrera cuando se ha extraído, entonces este que está acá, del actuador 1. 1B1 pertenece al actuador 1. Y salimos hacia un auxiliar cerrado de K4. Entonces significa que venimos acá normalmente, correcto, del punto de conexión normalmente abierto a un normalmente cerrado de K4. Ahora sí vamos a K4. K4.
K4, ese sería la K5. Entonces después ahí vamos a un relevador, a la bobina de un relevador K3. Entonces sería, aquí sería 1, 2 y este sería la K3. Entonces comenzamos ahí, normalmente cerrado, y ahí en la A1 que está ahí, entonces quizás no se mira, ahí A1, y después se cierra el circuito. Aquí ya está conectado al circuito, de manera que hagamos la polaridad en 0 voltios. Ahora vamos a utilizar un auxiliar de K3, o sea, este sería este que está acá. Entramos en 21, salimos en 24, y ahora vamos a hacerla, salimos ahí en 24, y paralelo sería en cualquiera de estos dos puntos, porque es la salida del final de carrera. Entonces en este caso la hemos hecho la conexión aquí. Ahora vamos a utilizar un auxiliar de K3 para activar 2Y4. 2Y4 sería este que está acá. Entonces utilizamos un auxiliar de K3 para activar el solenoide que está acá, de la válvula que gobierna al actuador 2A. Entonces normalmente abierto acá sería este de acá, al lado derecho. Y cerramos circuito en 0 voltios después. Entonces ahí hemos hecho la línea de trabajo 8. Ahora vamos con la 9. Ya estamos más allá de la mitad del esquema. Utilizamos un auxiliar de K3, un final de carrera 2B1, un auxiliar cerrado K5 y una bobina K4. El final de carrera 2B1 es cuando el émbolo 2 está afuera, entonces es este que está acá. Bien, iniciamos entonces auxiliar K3. Auxiliar de K3, correcto, normalmente abierto. Salimos al final de carrera del cilindro 2. Cambia ese cable, por favor. Y del final de carrera vamos a un auxiliar cerrado de K5. El punto de conexión normalmente abierto. Del punto de conexión a un K5 cerrado. Entonces este sería la bobina K5 del normalmente cerrado. Vamos al principal de K4. Entonces sería de este punto a la bobina que queda allí cerquita. Ahí está. Esta sería la entrada K4. Y aquí ya está alimentada a 0 voltios. Ahora vamos a utilizar un auxiliar de K4. Un auxiliar de K4 para hacer la retención eléctrica. Entonces, estos son los auxiliares de K4. Alimentamos un auxiliar K4 y hacemos la retención en la salida del final de carrera 1B1, que sería este. Entonces, lo podemos conectar en este punto o seguimos la línea hasta encontrar su conexión ahí. Es la misma conexión. Ahora utilizamos un auxiliar de K4 para activar el movimiento. Entonces es un auxiliar normalmente abierto. Utilizaremos el 31, 34. Salimos el 34 y nos venimos a un solenoide 1Y2. Entonces vamos a ver el esquema. En el esquema venimos acá al solenoide 1Y2. El solenoide 1Y2 es el que está al lado izquierdo del cilindro 1. Entonces sería esta válvula que está acá, y ahí lo conectamos en el punto rojo y posteriormente cerramos circuito en 0 voltios. Nos hace falta la conexión a 0 voltios. A 0 voltios. Bien. Ahora la última línea de trabajo, que es el último movimiento, usamos un auxiliar normalmente abierto de K4, el final de carrera 1B0,
un auxiliar de K2 y la bobina K5. El final de carrera 1V0, como es 1V, pertenece al actuador 1 y es cuando el émbolo está retraído. Entonces comenzamos con el auxiliar de K4. Venimos a un auxiliar de K4, es normalmente abierto, por lo tanto entramos en el punto de conexión 41 y salimos en el 44. Salimos en el 44 y nos vamos directamente al final de carrera 1V0, que es el que está cuando el émbolo del cilindro hidráulico 1 está retraído. Salimos de ahí hacia un auxiliar, salimos del normalmente abierto a un auxiliar de K2, entonces tiene que ser un cable bastante grande. Salimos de ahí y nos vamos a un auxiliar de K2. K2, ¿verdad? K1, K2, correcto. Es el último auxiliar, hay que tener mucho cuidado. Auxiliar K1, los auxiliares de K2 son aquí. Entonces utilizaremos acá el último que nos queda de K2, que es 41-44. No, es normalmente cerrado, entonces 41-42. Y en el caso, pues nos vamos a la bobina, a la entrada principal de la bobina K5. Entonces aquí sería K1, K2, K3. Esta de acá sería K4 y aquí tenemos K5 que no hemos conectado nada. Después cerramos el circuito ahí a 0 voltios. Hay que buscar ahí la conexión a 0 voltios. Ahora hay que hacer la retención eléctrica de ese grupo de acciones, que en este caso es la línea de trabajo 13. Nos apoyamos en un auxiliar normalmente abierto de K5 para hacer la retención eléctrica. Entonces un normalmente abierto de K5 para hacer la retención eléctrica, y la cual se va a conectar en la salida de 1V0. Entonces 1V0 es este final de carrera. Entonces puede ser aquí abajo puedes conectarlo para que no te esté. Entonces ahí tenemos la retención eléctrica. Ahora solo falta activar el movimiento, que es la última línea de trabajo. En la última línea de trabajo es la línea 14. Utilizamos un auxiliar de K5 para encender el solenoide 2Y1. El solenoide 2Y1, aquí en el esquema, es el que está al lado izquierdo del cilindro 2, que en este caso pues es la electroválvula número 2 también. Entonces auxiliar K5, entonces es normalmente abierto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Un auxiliar K5 y nos venimos al solenoide del lado izquierdo de la válvula que trabaja con el actuador número 2. Después de hacer esa conexión solo nos queda cerrar el circuito de 0 voltios, que acá hemos puenteado acá. Entonces ahora ya tenemos el montaje de la parte hidráulica, que es fuerza, y la parte de control, que es la parte eléctrica. Entonces ya hemos terminado el montaje. Ahora vamos a hacer la prueba. Debemos encender primero la bomba. Ahora vamos a la parte eléctrica y al pulsar marcha aquí están los dos actuadores trabajando. Entonces los he puesto lento para que veamos cómo trabaja. Entonces la secuencia dice: sale 1, sale 2, regresa 1 y ahora regresa el cilindro 2. Cuando regresa el cilindro 2, el ciclo es continuo porque es un lazo cerrado. Entonces de esa manera se van a estar actuando de una manera indefinida hasta que vengamos a pulsar el pulsador de paro. Vamos a ir acá. El de arriba es el pulsador de paro. Recordemos que acá tenemos el contacto, el pulsador abierto. Este es marcha y aquí sería el de paro. Entonces vamos a pulsar el de paro para que veamos que el sistema se detiene, los actuadores se detienen. Si venimos a pulsar nuevamente marcha, el sistema inicia nuevamente con ese orden de acciones que ya hemos programado, ya hemos configurado y ya habíamos hecho toda la programación en el esquema de control.
Bien, amigos, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Ahí en la próxima vamos a hacer otro ejercicio más.